movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A diferencia del movimiento rectilíneo, ¿sí?, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ya tenemos la distancia entre dos puntos, la velocidad que puede tener un objeto en un momento dado entre esos dos puntos. Pero bien, para ello pues vamos a ver sus fórmulas con respecto a la fórmula de caída libre o tiro vertical. Hay una similitud con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con caída libre, tiro vertical. Para esto, observe, tenemos la distancia media horizontal, o sea, en un plano del eje X, le podemos llamar. En caída libre tenemos la distancia media de tipo vertical, ¿sí?, al igual también con tiro vertical. Caída libre es cuando un objeto por efecto de la gravedad está cayendo, y tiro vertical cuando nosotros arrojamos un objeto hacia el espacio. ¿Sí? Bien. Ambos, sus unidades se expresan en metros. ¿Sí? Sobre caída libre, tiro vertical, ¿sí?, también se le conoce como altura. Ahora, tenemos el tiempo. Debe estar expresado en segundos. La velocidad inicial está expresada como v, llamada por ustedes v, ¿sí?, y un 0 o una O indicando que es el inicio, expresados en metros sobre segundos. Si la expresión se lo proporcionan en kilómetros sobre hora, kilómetros por hora, tienen que convertirlos a metros por segundo. Bien. Cuando termina el recorrido, existe lo que es la velocidad final, ¿sí?, determinada como VF y también expresada en metros por segundo o metros sobre segundos. Y la aceleración es el cambio de velocidad en un tiempo determinado. Sus unidades son los metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Ahora, la gravedad, que es la aceleración, ¿sí?, esa tiene una constante. Cuando es caída libre es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, pero en tiro vertical es menos 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? O sea, cuando arrojamos un objeto hacia el cielo, este va a tener una gravedad negativa. ¿Sí? Ok. La gravedad pues es la aceleración que presenta un objeto cuando cae o cuando es sometido por una fuerza que va hacia el cielo. ¿Sí? La masa está expresada en kilogramos y la fuerza expresada en newtons. Recordar que un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Ahora bien, observen las diferentes fórmulas que salen de una simple expresión de puros despejes para obtener la fórmula al respecto. Por ejemplo, tenemos que la distancia media va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre 2 multiplicado por el tiempo. Similar a caída libre, tiro vertical. La velocidad final pues va a ser igual a velocidad inicial
por la aceleración, velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En cambio, para caída libre, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Sí? Lo que les decía hace ratito sobre aceleración y gravedad. También la distancia media pues va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En caída libre, la distancia o altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. También la distancia media pues es igual a la velocidad final por el tiempo, similar a la anterior, pero aquí está la diferencia, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y en caída libre, tiro vertical, la distancia o altura va a ser igual a la velocidad final por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. También, cuando no tenemos alguno de los elementos, podemos usar cualquiera de las fórmulas. De todas maneras, llega al resultado final. Aquí dos veces la aceleración por la distancia va a ser igual a la velocidad al cuadrado menos, el menos está fuera del paréntesis, velocidad inicial al cuadrado, o dos veces la gravedad por la altura va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Esto es para caída vertical, caída libre o tiro vertical. Ahora, nosotros podemos despejar cualquiera de los elementos correspondientes según sea el caso. Recomiendo que se busque la forma más fácil de aplicar la fórmula. Como les comento, cualquiera de las fórmulas llega al resultado. Ahora, la fuerza pues va a ser igual a la masa por la aceleración para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y para caída libre, tiro vertical, la fuerza va a ser igual a la masa por la gravedad. Anteriormente les había dicho que peso es igual a fuerza, pero peso es diferente a masa. Muy bien, para poder entenderle a las fórmulas, nos vamos a un ejemplo. Bien. Tenemos que un automóvil que viaja a 30 kilómetros por hora acelera a razón de 25 metros por segundo al cuadrado durante 5 segundos. Determine A, la velocidad final, y B, la distancia que recorre durante ese tiempo. Ok, son dos puntos que nos están pidiendo, pero vamos con el inciso A. Ya me están dando la velocidad inicial, pero aquí me lo están expresando en kilómetros por hora. Hay que convertirlos a metros sobre segundos. Me están proporcionando la aceleración de 25 metros sobre segundos al cuadrado, sí, durante 5 segundos. Aquí algunos autores proporcionan como rapidez, ¿sí? A la velocidad le denominan rapidez. La rapidez es la aceleración, pero ¿cómo van ustedes a saber cuándo es que se les pide aceleración y cuándo es velocidad? Pues simplemente por las unidades. Cuando son metros sobre segundos al cuadrado es aceleración, cuando son metros sobre segundos es velocidad. Muy bien, entonces tenemos que convertir los 30 kilómetros por hora, serían 30.000 metros, y una hora tiene 3.600 segundos. Por lo tanto, recomiendo realizar
un dibujito. Nos dice que es un automóvil que viaja a 30 kilómetros por hora con una aceleración de 25 metros sobre segundos al cuadrado en un tiempo de 5 segundos. Entonces, como les había dicho, convertir los 30 kilómetros por hora en 30 metros sobre segundos. Si un kilómetro tiene 1000 metros, 1000 por 30 nos da 30.000 metros. Y una hora tiene 3600 segundos. Por lo tanto, dividimos 30.000 entre 3600 y nos da 8.33 metros sobre segundo. Por lo tanto, esta es nuestra velocidad inicial. El tiempo son 5 segundos. ¿Sí? Aquí le puse con T minúscula, no hay ningún problema. Sí, pero luego se confunden con el signo positivo. Tiempo igual a 5 segundos y la aceleración de 25 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí ya me lo proporcionan en metros sobre segundos al cuadrado. Ok, como les había comentado, buscar la fórmula más sencilla para poder aplicar, para poder resolver el problema. ¿Sí? Vemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ya me proporcionaron todos estos datos. Entonces velocidad final pues va a ser igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y esto es igual a 8.33 metros sobre segundos, que es la velocidad inicial, más 25 metros sobre segundos al cuadrado, que multiplica a 5 segundos. La velocidad final va a ser igual a 133.33 metros sobre segundos. Muy bien, para el inciso B nos pide la distancia recorrida. Ok, podemos ocupar cualquiera de las fórmulas. Por ejemplo, esta última, ¿tengo la velocidad final? No. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí. Entonces tendría yo que calcular velocidad final, entonces no me conviene. Por acá, no, ya tengo la velocidad final, tengo la aceleración, sí, esta la pudiéramos ocupar también, sí es cierto. Ok, donde la distancia pues va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Si pudiéramos haber ocupado esta también esta, ¿sí? También esta. Entonces yo usé esta fórmula. Ustedes pueden practicar, ¿sí?, con cualquiera de las fórmulas restantes. Yo utilicé esta, ¿sí?, donde la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? La velocidad inicial pues aquí ya la había calculado, ¿sí?, por 5 segundos más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Realizando las operaciones, tengo que 8.33 por 5 segundos me da 41.65 metros. Los segundos que multiplica y segundos que divide, pues ahí ya quedan nulos. Más un medio de 25 metros sobre segundos al cuadrado por 5 segundos elevado al cuadrado. Bien, entonces 5 sería 25 por 25, ¿sí?, entre 2 segundos al cuadrado, que multiplique entre segundos al cuadrado queda 1, por lo tanto nos queda metros. A mí me dio 312.5 más 41.65. Los invito a realizarlo, muchachos, no se queden con eso.
posiblemente haya tenido algún error. ¿Sí? Y si hay alguna duda, si ya saben, contáctenme. En el siguiente ejemplo dice que un avión aterriza en una superficie de un portaaviones a 50 metros sobre segundos. Ok, ya me están dando una velocidad por las unidades que me están presentando aquí. Ok, esta es una velocidad inicial porque dice que está aterrizando y se detiene por completo a 120 metros. Entonces, si se detiene, su velocidad final va a ser igual a 0. ¿Sí? La distancia, pues ya nos están dando que son 120 metros. Dice, ¿cuál es la aceleración necesaria para detenerlo? Bueno, aquí vemos que no es una aceleración, es una desaceleración. Pero vamos a ver si es cierto. Ok. Aquí, como les había comentado, está un dibujito. Recomiendo siempre realizar un dibujo alusiente a lo que se está viendo, que es un avión que dice que tiene una velocidad inicial de 50 metros sobre segundos y se detiene, o sea, una velocidad final a 0 metros sobre segundo. Su distancia es igual a 120 metros. Por lo tanto, nos pide la aceleración. Entonces, vemos es una aceleración. Vemos cuál de estas fórmulas lo podemos nosotros calcular. Podemos ocupar esta, pero ya con respecto de elevado al cuadrado, pues me crea un poco más de trabajo. Bien, observo que esta última es un poco más sencilla. Nos dice que 2 veces la aceleración por la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Bien, observamos que todos estos elementos lo tenemos. Entonces, la aceleración, que va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Observen que el menos está fuera del paréntesis, ¿sí? Es muy independiente. Entre 2 veces la distancia, aquí el que está multiplicando 2 veces la distancia pasa dividiendo. Entonces, la aceleración, que va a ser igual a 0 metros sobre segundos al cuadrado menos los 50 metros sobre segundos elevado al cuadrado, todo dividido entre 2 veces la distancia, que son 120. Bien, el menos ya lo tenemos aquí afuera, serían 2500 entre 240 metros cuadrados. Entre metros me quedan metros sobre segundos al cuadrado, pero notamos aquí que es negativo, o sea, hay una desaceleración. Ahora, por pura lógica, no debe de haber distancia negativa, ¿sí? Porque si no sería recorrer el punto hacia el otro extremo. Si no debe de haber distancia negativa. Si les llegase a salir distancia negativa, tienen un error. Muy bien, está muy sencillo, ¿verdad, muchachos? Bien, pues a darle. Sí. Nos vemos a la próxima.